El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En espera que el receso de las vacaciones de verano 2021 sean reparadoras y que usted pueda lograr las metas y los objetivos trazados para esta segunda etapa del año 2021. Ayer los cristianos conmemoramos y celebramos el Día de Resurrección. Sin duda, mi deseo es que usted también obtenga su milagro, que sea un mes de resurrección. Si usted no tiene empleo, confíe en el Señor, que este será el mes que usted podrá tener empleo y podrá ser de bendición para su familia. Para mí es un privilegio estar nuevamente después de este receso, continuando con temas y debates importantes. En esta oportunidad hemos invitado al licenciado Misael Rivas, hijo, quien es abogado y notario de la República, experto en temas de seguridad, criminología, criminalística, exdecano de una facultad de ciencias jurídicas, docente universitario, experto en balística y quien nos ayudó mucho en la época de la pandemia de manera virtual a desarrollar series temáticas. Usted lo conoce y en esta noche nos acompaña nuevamente en el set. Licenciado, gracias por estar nuevamente presencialmente con nosotros. Agradezco y valoro mucho su contribución con temas y debates durante el año anterior que estuvimos en modalidad virtual, siempre dispuesto a educar, formar y transmitir el conocimiento. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y como siempre aquí tratando de ayudarles y siguiendo esa enseñanza cristiana que está dando usted a través de la televisión para que los amigos televidentes sientan en su corazón que realmente Cristo es el que va a nacer y el que les va a apuntar. A su orden. Licenciado, ¿cómo ha vivido usted la pandemia del COVID-19 y estos primeros 3 meses del año 2021 como abogado y notario? ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted ya es un profesional con más de 30 años de trayectoria en el ejercicio libre de la profesión. ¿Cuál ha sido sus valoraciones? No es que la pandemia ya terminó, pero al menos ustedes ya están trabajando. Sí, nosotros hemos tenido que comenzar este trabajo y seguir lo que eran los procesos que ya estaban pendientes, iniciar los que eran necesarios en todo el ámbito del derecho, en lo que es familia, civil, penal, mercantil, etcétera. Y hemos visto cómo de repente el cúmulo de personas que estaban hacinados en sus casas o resguardados en sus casas han salido y ha dado alguna nueva connotación al ámbito del área de familia, por ejemplo. Se creyó mucho que este confinamiento que tuvimos y que esa precaución iba a traer un deterioro en las familias, y sí se dio en las que habían sido conformadas base a tener una vacación dentro de lo que era el hogar, es decir, trabajaba, salía con los amigos y regresaba al hogar. Cuando es este confinamiento en los primeros 15 días, la gente empezó a sentirlo como que era la vacación que estaban teniendo. Luego del día 17, más o menos, la gente empezó a tener ya problemas, lo que era el resto de espacio, el confinamiento y la atención que necesitaba la familia, los hijos, y esto se proyectó a verse en un sinnúmero de cosas más que tú lo has traído ya a estas pantallas, como por ejemplo lo que es la violencia de género, la violencia contra los niños, también lo que es la discrepancia del entendimiento de lo que es la familia, porque se viene a pensar que la familia es solamente ese lugar donde uno va a pernoctar y que sale con ellos en el fin de semana, pero no es así. Entonces, a mí me llamó la atención 2 familias muy bien cimentadas aparentemente y que llegaron los papás y decirme nos vamos a divorciar cuando tenían apenas como 40 días de estar en el confinamiento y me dijeron, mira, vamos a llegar. Uno de ellos pudo llegar porque tenía permiso en ese momento de movilización, aprovechó, llegó, platicamos y lo que yo detectaba era eso,
Esa era mala costumbre de la falta de comunicación. No existía entre las personas la confianza como para poderle decir, esto no me gusta, como por una simple situación. Por ejemplo, yo soy diabético y el diabético sufrimos mucho que cuando el alimento no nos llega en los momentos que tenemos que hacerlo, que son de 5 o 6 veces en el día, el azúcar nos empieza a variar y la insulina nos empieza a fallar. Entonces, ¿qué sucede? Unos se ponen tristes, unos muy alegres. A mí me da por empezarme a enfurecer y uno tiene que decirle a la familia, se me está bajando el azúcar, pero hay esa confianza. ¿Qué pasa cuando no tiene esa base entre la familia? De repente estalla y el uno no le dijo a la otra que era por la deficiencia que tenía de algún medicamento, alguna situación, entonces la otra le da los insumos para que el otro estalle. Otro caso fue las personas que tienen amantes. Ahora ya no les gusta decir las amantes, dicen los novios o las novias, ¿verdad? Esas personas que tenían los novios y las novias, aparte de la esposa, dieron mucho problema. ¿Por qué? Porque necesitaban a la otra persona cerca y eso les impidió mantenerse como buenos padres de familia o como buenas madres de familia. Porque hay que decirlo, porque no solo el hombre es infiel, también la mujer es infiel y trae eso. Luego, el mal entendimiento. Fíjense que hubo un problema, y tú lo has tocado, no solamente en el área de seguridad, los señores diputados se pusieron a jugar con lo que era la visión de Estado, que debe de entender el pueblo que es diferente. El Estado está compuesto de 3 órganos, todavía la gente le dice poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde 1994 se empezó a bombardear con fuerza que la Asamblea Legislativa era el primer órgano de Estado. Desde ese entonces empezaron a decirles, créansela porque ustedes hacen la ley. Y se dieron 2 fenómenos. La primera era de creerse que eran el primer órgano de Estado y la segunda empezar a sacar una fábrica de leyes. Incluso un señor diputado que ya no fue reelecto de uno de los partidos en contienda, de los que resultaron beneficiados con pocos diputados, le dijo a otro, ¿y usted qué está hablando de mí? Le dijo, yo he participado en 147 leyes. Cuando uno se pone a pensar en El Salvador, 147 leyes, estamos hablando de leyes hasta para saludar a la otra persona, hombre. Es demasiado. ¿Por qué? Porque para eso existen los códigos. Los códigos son los compendios de leyes organizadas para que uno desarrolle las instituciones. Por ejemplo, la institución del matrimonio y la institución del divorcio. ¿Están a dónde? En el Código de Familia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del nombre, tenemos una ley del nombre, tenemos una ley para la creación del documento único de identidad, la ley de creación del Registro Nacional de las Personas Naturales, que podrían estar en un solo código. Estar bajo un solo código para que la gente la comprenda. Pero esa situación es la que evita, y entonces viene el señor presidente, hizo una presentación y dijo, pueblo, vamos a darles 3 meses. ¿Por qué? Porque en el mundo entero se estaban dando 90 días para que la gente pudiera hacer como un colchón y luego retornar a trabajar y empezar a pagar aquello diluido en 6 meses. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el presupuesto académico del por qué 3 meses? 2 meses de confinamiento, 1 mes a la nueva reincorporación de la nueva realidad, porque ahí tendría que haber ido a buscar empleo, a ver si había empleo todavía donde estaba. Eran los 90 días. No, vino la aprobación y solo dieron 60 días. Entonces, ¿qué sucedió? A los 60 días, las personas empezaron a buscar empleo, porque se los quitaron. Luego, las otras, la empresa privada, conocí casos verídicos en donde la gente le decía, si no vienes a trabajar, te vamos a quitar. No, decía, el presidente ha dicho esto y esto y esto, y yo tengo miedo por la pandemia. ¿Y qué es lo que le decían? Bueno, está bien. ¿Y qué le decían al jefe de personal? Cuando pase el término de la pandemia, lo despedimos. ¿Por qué? Porque no me quiso hacer caso de venir a trabajar. Hombre, eso no era trabajar conforme a El Salvador. ¿Y quién lo respaldó? La mala visión legislativa que teníamos. Entonces, cuando vemos nosotros ese tipo de situaciones que afloran en una necesidad pandémica a nivel internacional, lo que estamos viendo es una realidad. Y los resultados, perdón que me pasé hasta ahí, y los resultados son lo que vimos el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque viene una persona y dice, bueno, me cortaron la energía eléctrica,
porque no pude pagar el tercer mes, no tenía trabajo, tuve que ir a hacer una negociación y empezaron, etcétera. Hubo empresas, aún de las grandes, que fueron muy amables y permitieron que las personas les respetaban los tales 3 meses, aun cuando la ley, el decreto, decía solo 2. Entonces hubo esta gran confusión, porque la gente decía, pero mi presidente acaba de decir esto, y lo entendía la necesidad, pero los otros decían la otra situación. Y de eso lo podemos proyectar a cada uno de los estamentos que han habido del ámbito legal del país. Misael, ¿cómo trabaja un abogado, un notario con los juzgados cerrados? ¿Cómo obtuvieron ustedes el recurso para sobrevivir en esta época de confinamiento? Y si las diferentes asociaciones de abogados, de notarios, de alguna manera se activaron, porque creo que esto, pues la generación de ustedes como profesionales no lo había experimentado. No se experimentó. Hay solo asociaciones de abogados, no conozco que haya alguna de notarios. El problema es que hay demasiado en el gremio, hay demasiado egoísmo y no hay proyección de la realidad dentro de lo que es el ámbito. Ejemplo, un documento que se llama compraventa de vehículo es un documento que puede hacerse en 2 formas, con el respaldo fehaciente de la escritura pública o con el respaldo fehaciente del documento legalizado. ¿Qué es lo que significa la diferencia? Bueno, uno queda un registro que va incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, y en el otro caso, que es el del documento legalizado, no hay registro. El documento original se entrega y ese es todo el documento que existe. Si le cae agua, etcétera, se arruinó y no se adapta. Entonces, ¿por qué nos pasamos a eso? Porque hubo alguien que le dijo a la persona, mire, aquel abogado le está cobrando en aquel entonces $30 por la escritura, yo le cobro 10 por el otro, eran $20 de diferencia, se hizo de un nombre exagerado. Luego todos empezaron a migrar al otro punto y empezaron a cobrar 15 e incluso 10 y dijo, no, yo les cobro 8, entonces se bajó. Lo que hizo fue ser un mercader del notariado. Se le olvidó lo que es la parte ética, la parte profesional y lo que significa dar la firma. Ellos permitieron que muchas personas crearan la declaración o el dicho, por una firma me está cobrando tanto. No, no es la firma, es el respaldo de la legalización. Incluso hubo y existe notarios que están en un trabajo y para que su sellito, dicen ellos, trabaje, se le dan a unas personas y ahí les dejan firmado documentos en blanco para que solo los monten. Y ahí hay personas que lamentablemente ellos como abogados son correctos, pero los han metido en problemas porque han confiado en la persona equivocada. Los abogados, y vamos a decirlo correctamente, los abogados que estaban mucho mejor que los demás eran los dueños de las firmas grandes. Mi bufete es un bufete que trabaja a nivel nacional, nos subcontratan incluso abogados en Occidente y en Oriente para las áreas específicas penal y lo que es todo la violencia intrafamiliar, nos llaman para todo eso, y resulta ser de que eso se para y es diferente porque la clientela es menor que la de los bufetes grandes. Los bufetes grandes lo que tienen son muchos abogados, ya lo hacen como en Estados Unidos, le dicen mi abogado junior, el senior, el pasante. Entonces, eso les gusta a los abogados que se están graduando de universidades de cierto renombre de nuestro país, porque es como ponerle en el currículum, yo fui pasante del bufete El Manguito SADCB, que es famoso en el mundo entero, pero no aprende lo que es fuera de eso. Entonces ellos reciben un sueldo, porque reciben un sueldo, y con eso se conforman y con eso lo ven. En cambio, los que estamos a lo que es el beneficio de trabajarle al pueblo, muchas veces incluso terminamos los trabajos sin que se nos pague. La gran mayor parte de veces en lo penal se defiende a alguien y uno pasa y la persona se olvida y simplemente lo deja a uno en el aire. Pero gracias a Dios, yo he confiado en mi Señor y le digo, si voy a confiar en ti, no puedo ponerle obstáculos, ¿verdad? Licenciado, hablando de centros penales,
Se ha cumplido un año sin visitas en los centros penitenciarios y otras disposiciones de la Dirección General de Centros Penales. En el caso de ustedes como abogados defensores, ¿cómo están haciendo para poder tener acceso a los privados de la libertad y que ustedes como ellos ejerzan el derecho que tienen a la defensa? Bueno, cuando esto se bloqueó, en primer lugar cuando suspendieron lo que era nuestro traslado común, sí nos llamó mucho la atención y la preocupación porque el Estado a través del gobierno les da o les debería dar el avituallamiento a las personas y la manutención. Tristemente, por el presupuesto que se asigna por persona, que creo que anda los $2.38 por persona, más o menos en eso anda, es imposible que alguien se mantenga con esa cantidad de dinero. Luego el avituallamiento, me refiero al champú, al jabón, a todo lo que necesita una persona para mantenerse, no se le da. Por lo tanto, los primeros 2 meses colapsaron. Entonces, lo que era mantener un nivel que ya se estaba logrando de diferencia rotunda, ejemplo, en Mariona, en Ilopango, en Apanteos, uno llegaba hace 3 años e incluso a mí me tocó denunciar comida podrida que le iban a dar a los internos. Yo le dije, mire, eso hiede, es ácido, el hedor. Reclamaban y ese día me contaban los internos, no hombre, me dijo, mejor lo hubiera dejado porque tal vez la tortilla no iba tan hedionda, porque ese día no comieron. Nadie los controlaba. Ahora entraron a una cosa diferente, a mí me admiró. Yo una vez presté el baño hace unos 3 años y era algo de que como uno se acordaba en aquellos dorados tiempos que decía la gente en los tiempos de conciliación allá por los 80 cuando yo andaba litigando como estudiante que con un cumbito de una marca de leche de antes que llamaba Ceteco le echaba el agua y eso era así. Ahora cuando tomó el nuevo gobierno le dieron una dignificación que a mí me sorprendió. Me dice la persona, no es lo mismo. Ya no estamos durmiendo, no estamos en un hotel, pero no estamos durmiendo tan mal. Los baños ya eran decentes. Es decir, un sinnúmero de cosas que uno se quedaba admirado. Entonces, esa situación se interrumpe. Y al interrumpirse, obviamente la pandemia, la parte de salud es la que exige más. Y a mí como abogado me hablaban mis clientes a través del sistema de centros penales y me decían, mire, están solicitando este medicamento y me daban el listado y con tomar nota de la hora en que me habían dado la información, el señor que me atendía, el operador que me atendía, el número, yo podía viajar de mi oficina a la farmacia y de la farmacia al centro penal. Eso fue lo primero que se hizo como movimiento. Luego a los 2 meses la gente pudo darme lo que eran las necesidades le llaman ellos las necesidades básicas. Y eso me lo dieron y se lo hicimos. Entonces, cuando se rompe con eso, nos avisan que ya podemos ir a visita. Y el centro penal les dio el uniforme para que nos atendieran. Eso fue interesante, yo no me lo esperaba, según yo nos iba a tocar comprarlo y ellos lo daban. Entonces empezamos a tener esa relación y ahora hay protocolos que estamos cumpliendo, con horarios que estamos cumpliendo. Solo podemos verlos lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 11. Hay unos centros penales que no permiten, Apanteos no lo permite, ignoro por qué, me imagino que hay alguna situación en el área sanitaria. Así, esta primera aproximación con el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado y notario de la República. Al regresar conoceremos más detalles de cómo los abogados penalistas tienen que llegar a brindar el socorro jurídico a los privados y privadas de la libertad en El Salvador en el marco de la pandemia del COVID-19. Regresamos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía esta noche en Temas y Debates con el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado, notario, catedrático universitario, experto en balística forense, criminólogo, adicional, es escritor de periódicos impresos y digitales. Licenciado, nos comentaba, previo al corte, de los avances y de esta apertura con protocolos, con horario, y esto sin duda es en beneficio de la población penitenciaria. Otro tema que me interesa conocer su opinión es en relación al cumplimiento del primer trimestre del año 2021. Se cierra ya el primer trimestre con prácticamente una sostenibilidad en el tema de la violencia homicida, en el tema de los desaparecidos, no hay mayores variaciones. Como experto en temas de seguridad, yo sé que a usted esta faceta quizás no le gusta mucho que se mencione, pero también ostentó el grado de subcomisionado dentro de la corporación policial, fue director y jefe de varias unidades, fue fundador también de unidades especializadas, por lo tanto tiene el conocimiento y la experticia para brindar una opinión técnica. ¿Cómo va la seguridad de acuerdo a la opinión de Misael Rivas Hijo? Bueno, en esto me gusta ser bastante enfático diciendo que debo de hacerlo académicamente e imparcial. El plan que se está desarrollando actualmente, como dice El Salvador Seguro, nosotros debemos de entenderlo, que bajarlo de un nivel de lo que era la apreciación sanguínea, y por favor que me lo entiendan como una situación estrictamente de homicidios y asesinatos, fue algo difícil de hacer, y que se sostenga es aún más difícil, porque bajarlo, un golpe de suerte se da, un reloj arruinado 2 veces en el día da la hora correcta, pero mantenerlo sosteniblemente es difícil. Lo que ha sucedido es que se ha preocupado con lo que es nuestra carta de presentación, que es los homicidios. En el caso de los homicidios, nosotros hemos visto cómo había venido de una entrega de 9.7 más o menos el porcentaje de muertos que entregó el gobierno pasado. Actualmente, según que yo miraba las estadísticas suyas, es un aprox de 3.7, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Esto implica, para que entienda la gente, vamos a redondearlo a 4, que a nivel nacional hay 4 salvadoreños que mueren en el día. Pero hay que entender por qué razón es que hay días cero. Y hay razón de día cero porque muchas veces el cadáver que aparece en el día y se suma al resto, en unos vamos a tener un número más álgido, en otros menos. Y esos días menos, hay un factor criminológico social que debemos de tenerlo muy en cuenta, cómo es la idiosincrasia del salvadoreño. El salvadoreño tiene cierta idiosincrasia, por ejemplo, no es muy atinable cuando le cambian una rutina. Si en el país el salvadoreño está acostumbrado a pasar de la calle 1 a la calle 2 todos los días a las 12 del mediodía, lo hace porque le gusta esa costumbre y es una costumbre ancestral. Cuando los países, las razas, las culturas azteca, maya y la náhuatl permitieron las migraciones de personas que ya no eran soportables en sus culturas, en sus áreas, se vinieron a nuestra área y la área de Honduras. Y en el área de El Salvador se hicieron los pipiles, que es principalmente concentrados en el área de lo que era la cola de la Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután, todavía un poquito, pero esos eran los que estaban en contra de. Esa herencia la hemos tenido nosotros y por eso tenemos esa sostenibilidad de que el salvadoreño es de esa manera. El gobierno lo que ha tenido es algo que yo siempre le he admirado aquí a mi amigo Ricardo, que maneja las estadísticas de una manera fenomenal y explica muy bien lo que es el área de las facetas criminológicas más álgidas de nuestro país,
Pero eso, ¿cómo sirve al gobierno? En la política de la reacción del salvadoreño. Es decir, cómo se hizo El Salvador y cómo va a ser El Salvador a mediato plazo. No se puede utilizar una estadística como la que tenemos nosotros para planes quinquenales o planes a 10 años. ¿Por qué? Porque esa estadística nuestra es evolutiva y es muy buena, y en la forma que, por ejemplo, Ricardo presenta, les invito que si pueden escribirle que les regale la proyección por mapeo, es muy importante cómo la presenta. A diferencia, y esto lo tengo que decir, cómo se maneja cuando uno consulta las mismas estadísticas a las instituciones más importantes, Policía Nacional Civil, Fiscalía y Medicina Legal. Llevan un desfase de entrega y deben de pedir autorizaciones en cuanto no debería de ser de esa manera. Por ejemplo, me voy a reservar, un secretario de una embajada pidió a una de estas instituciones las estadísticas y tardaron 3 semanas en entregárselas. La estadística estaba desfasada, ya no lo podían utilizar. Ricardo no me dejará mentir, la estadística, si se pasa una semana, es inservible básicamente para algún proyecto futuro. ¿Cuál es la fórmula ganadora en este momento? Creo que la fórmula ganadora es el empeño, y es donde estamos necesitando de todos nosotros, me voy a incluir, que nosotros podamos denunciar, podamos decir, podamos ayudar. Fíjense que si una de las cosas tan simples que necesita el salvadoreño saber es que en su casa, a la afuera, tiene que haber luz. Si no tiene luz con un foco normal, usted permite que alguien se oculte. Desde la simpleza de faltas a la moral, que hoy ya no existen, hasta ir a hacer lo que se llama escena de liberación, es decir, matan a una persona en un lugar y la van a dejar a ese lugar que no tiene iluminación. Le voy a dar un ejemplo de escena de liberación en el área paracentral. En lo que es el redondel de Antiguo Cuscatlán, en la calle que conecta Antiguo Cuscatlán con la cima, ahí hay 2 redondeles. Los 2 eran escenas de liberación continua. La alcaldía de Antiguo Cuscatlán proporcionó un vehículo y estuvieron vigilantes. Cuando se arruinaba el vehículo, empezaron a liberar cadáveres. Otra zona de liberación, para variar, la zona de Colón. Otra zona de liberación, Caluco. Otra zona de liberación en Cabañas. Es decir, cada uno de los lugares tiene zonas de liberación porque no tiene lo primordial en inicio, iluminación. Entonces, esto, cuando lo aunamos a que hay falta de personal, se disparan los números. Pero cuando hay un empeño de un gobierno central y un gobierno municipal, y tú lo has apuntado muy bien, ese matrimonio va a ayudar a que la sostenibilidad se continúe y se mejore. ¿Que va a ser difícil? No imposible. Japón en 1997 en 1999, perdón, estaba celebrando que en 1973, es decir, 26 años tenían de no registrar un homicidio. Y a mí me consta porque yo estaba estudiando allá en ese entonces. Nosotros podemos alcanzarlo, pero necesitamos empezar a inculcarle en el niño, en el joven, lo que es el respeto a las autoridades. ¿Cómo es posible que acá, por ejemplo, por estar impulsando derechos, estoy rompiendo ilegalmente con cosas? Por ejemplo, los monumentos nacionales están protegidos, y protegido es hasta de no mancharlos, porque es un monumento que nos recuerda historia, pero los manchamos para decir estoy presente en una marcha. No es justo, como tampoco es justo de que la gente sabe que no debe de conducir bajo los efectos del alcohol y aún así conduce bajo los efectos del alcohol, y empieza con la sabiduría salvadoreña que tristemente existe. Una cerveza, dice, depende, si es de la pequeñita me puedo tomar 3, si es de la verde grande no me puedo tomar 3, 1,5. ¿Por qué está su alcoholímetro para determinar de que eso le va por lo menos solo a minar?
el roce de lo que permite la multa o la confinación carcelaria. Eso no es así. Acá, mientras no tengamos nosotros un empeño y un compromiso, el gobierno va a seguir batallando. Ahora ya tiene una herramienta nueva que se llama Asamblea Legislativa. Le va a permitir hacer lo que le hace falta, pero ahora falta el lado nuestro, el lado social. Fíjense ustedes que en 1997 los franceses nos vinieron a enseñar a nosotros lo que se llamaba la violencia social. Ahora ya la modificaron, ahora hablan de violencia de impacto. ¿Por qué? Porque en la violencia social ellos decían, no, mire, las pandillas son de violencia social. Pero vinieron expertos y les dijeron, mire, pero pandillas siempre han habido. En Italia está la Cosa Nostra, que se trasladó a Cosa Nostra a Nueva York, y todos los demás. En el historial de nosotros en El Salvador, los pandilleros, lo digo con conocimiento de causa, a mí me tocó entrevistar al primer señor que traía el mote de ser miembro de la Mara, y era de una de números. Él era el primero y me dijo, no, yo aquí vengo a ayudar a mi pueblo, que no sé qué, y empezó a sacar permisos de academia de tatuaje. No hubo tal situación, se reportó, yo lo reporté, me dijeron en aquel entonces que yo estaba alucinando, que porque era cipote, etcétera. No, le decía, él tiene un plan perfecto, y si ustedes se acordarán, El Salvador se partió la primera vez y atacaron fuerte San Miguel, que salió la mano negra, la sombra, perdón, la sombra fue primero. Sí, sombra negra. La sombra negra, y salió la parte nuestra, que era la parte intelectual. En la sombra fueron a ver el sicariato y de este lado todos los demás delitos. A causa de que en el 98 ya tenían una fuerza de ellos de 6,000 personas, apenas en 4 años. Y todo empezó con escuelas de tatuaje que ya no existen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso viene a El Salvador, no se creyó como país que íbamos a adquirirlo, porque no se vislumbró lo que era el requebramiento de la familia. Había una necesidad de familia de que la llenó los grupos pandilleriles, y ahora no la podemos bajar. Licenciado, ¿cómo ve usted el desempeño de la Policía Nacional Civil? Bueno, la promoción 1, 2, fundadores, excompañeros, están ahora en el lugar de autoridad, están dirigiendo el comisionado Mauricio Antonio Arreza Chicas como director general, la señora Zoila Corina Palma Noguera como subdirectora, y luego sus excompañeros como subdirectores. Usted está desempeñándose en el área profesional del derecho, del notariado, pero ¿cómo ve usted el desempeño de sus compañeros, excompañeros? Bueno, me agrada que cuando me ven siempre me respetan como que estoy con ellos a la par, y yo les agradezco mucho, les recuerdo con mucho cariño, y somos amigos con varios de ellos. Solo dato histórico, El Salvador cuando funda la PNC, la primera promoción fue algo que incluso hubo un estorbo del gobierno de aquel entonces, a tal grado que, por ejemplo, cuando yo iba a presentar esto nunca lo he dicho en cámara, pero lo voy a hacer contigo. Cuando fui a presentar mi solicitud el día que se cerraba, yo llegué 5 minutos después de las 4 y no me la quisieron recibir porque eran 5 minutos después de las 4, y así fue como con 20 profesionales que íbamos. Yo ya era abogado y notario y era docente universitario. Me tocó esperarme a la siguiente promoción que salió, a la promoción 2. El señor director actual y el subdirector son de la promoción, y subdirectora son de la promoción 1. Un error catastrófico fue que hablaron de cuotas. No puede hablar uno de cuotas en una institución naciente, porque eso es estar dando poderes adentro de una institución que es garante de la seguridad nacional, en donde se supone que no puede haber distinción. Lo más gracioso es que cuando nace las distinciones en el área básica, que se le llama desde el alumno, agente hasta sargento, es el área básica, no hay diferencia. Llega una camaradería y un entendimiento porque se toma el entendimiento como combatiente. Yo no puedo dejarle a usted atrás porque su espalda también es la mía. En cambio, en la oficialía es un tanto diferente. Y yo me acuerdo de que habían reuniones
de que en la noche terminábamos las clases y un grupo se iba para un lado a platicar de lo suyo, de las experiencias, y tardamos como 3 meses en que se empezaran a mezclar, a ver que era cierto que la PNC iba viento en popa. Y los que éramos civiles éramos, se supone, el 60%, pero cuando mirábamos la realidad, por ejemplo, de nosotros éramos 30 los que ingresamos y los civiles solo éramos 3 los que no nos conocíamos y que no conocía a nadie más, y los otros 27 eran 22 que todos se conocían y tenían afín, y allá iban como que eran hijos con profesor nuevo, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba en una de ellas el doctor Asensio, en la otra estaba otro señor militar, y ya se iban a reunir y guardaban, se empezaron todavía hablando de que la antigüedad, etcétera. Eran las 2 promociones que admitió las Naciones Unidas. Luego estuvo la tercera promoción, que después de 2 años de que nosotros nos graduamos, la mía, la sacaron. Esa hubo un gran pleito, porque esa no estaba admitida por las Naciones Unidas, fue ya naciente por decreto en El Salvador. Esa no la reconoció las Naciones Unidas. Entiendo que, me imagino, a esta altura hicieron todo lo correcto para llevarlo a tener la legalidad correspondiente. Se perdió mucho lo que era la visión del profesionalismo. Por ejemplo, para entrar al nivel superior tenía que ser uno graduado, y al nivel de universidad, y al ejecutivo tener 6 ciclos completos de una carrera. Es decir, si la carrera era de 50 materias, 30 tendrían que estar cursadas con constancia académica certificada por el Ministerio de Educación. Se logró hacer así, pero ¿qué pasó con las cuotas? Por ejemplo, habían cuotas en el superior que en un principio tenían la carrera suspendida, que porque los trasladaban, si eran militares los trasladaban, había aquella situación de que un militar no podía estar estudiando, y eso fue lo que le hizo daño a la Fuerza Armada. Entonces ellos tuvieron que sacrificar, ayudárseles, y se hicieron profesionales. Lo mismo fue en la guerrilla. Habían profesionales, pero habían muchos que se habían quedado de 3er o 4er año, que se habían ido a la guerrilla y ya eran altos mandos en el frente. Entonces eso ayudó en un principio, pero luego, cuando la situación política empezó a caminar y ya la paz se consolidó, esa situación ha sido caótica, porque de repente entraba un grupo que era puesto por el partido del momento, y estos mandaban, y ahí esto es conocido de todos, el refrigerador. Al congelador. Al congelador, al refrigerador, o al freezer de cariño, ¿verdad? También mandaban a los que no eran del grupo político que iba a mandar, incluso con los mismos que eran de la misma faceta, militar o del frente. Y eso era triste, porque de repente entraba uno que decía que era civil, actuaba como militar, y todos los militares que no estaban afines a él iban para afuera. El único incluso que hizo mucho daño en la PNC fue el señor director que entró después de Rodrigo, de que él se hizo de adeptos propios y que estancó a la PNC, y es cuando la PNC, que fue en el tiempo del señor Francisco Flores, y perdón, esto es una realidad, fue cuando se empieza a disparar el homicidio. Si tú te das para atrás, el homicidio es con esa presidencia que empieza a dispararse. Y de repente, cuando ya nosotros hay una sostenibilidad de 13, 14, está incrementadísimo, y eso no puede ser de aplaudirlo y de sentirse bien. Pero es, ¿por qué? Porque empiezan a colocar, hoy estaba Pedro, mañana le digo a Juan, y todos son de este y este otro punto, y ahí es donde se resquebraja. Eso no está acá. Eso ahorita parece ser, lo que yo puedo ver, que ha habido una nueva faceta, incluso incluir a la señora comisionada Corina Palma como subdirectora general, creo que es el hitazo que han pegado, porque aparte de ser un excelente profesional civil, es un excelente profesional de la policía, y es una persona que le está dando, creo que, ese contrapeso que tiene el señor director, se la da a ella, y es, creo que, el nivel perfecto entre la dirección y las subdirecciones especializadas. Así, la opinión del licenciado Misael Rivas Hijo, abogado notario, y que también alcanzó el grado de subcomisionado dentro de la corporación policial, desarrollando su lectura y sus valoraciones de lo que es nuestra Policía Nacional Civil en el
desarrollo y el desempeño de la estrategia del denominado Plan Control Territorial. Después de este corte regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho si usted ingiere sus sagrados alimentos en familia. Temas y debates se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en señal abierta de televisión, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. Licenciado, ¿cuál es la importancia de las ciencias forenses para El Salvador ahora que la violencia homicida se encuentra en un promedio anual de 3.7? Hay una estimación que el país puede cerrar con una nueva disminución en violencia homicida en el presente año, y al menos al cierre del 2020 todos los delitos de alto impacto se encontraban con disminución. ¿Cuál sería el papel de las ciencias forenses para lograr una estrategia de seguridad integral y sostenible? Bueno, en primer lugar tenemos que decirle al amigo televidente y cibernauta, que sé que te siguen mucho también así, les debo de decir que se preocupen por colaborar con el Estado en la denuncia, en señalar al mal profesional. En primer lugar, la ciencia forense en sus áreas de criminología, medicina forense, criminalística, que son las más visibles, son necesarias al 100%. Tenemos que divorciarnos ya del testigo criteriado. Es un abuso demasiado grande el testigo criteriado. Resulta ser, o el testigo oculto, resulta ser de que se abusa tanto que la misma persona que denuncia 400, fíjese bien, que denuncia 400 individuos, va en otro caso denunciando 680. Y yo me pregunto, sí es cierto, El Salvador es pequeño, pero no es cierto que 1080 fascinerosos sean conocidos de una persona y que cada detalle de cada uno lo conozca. Y le voy a decir, hay un grave error con abusar de esta persona. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es el testimonio o el peritaje forense, porque la ciencia no miente. Donde yo veo azul, la ciencia me va a decir si es o no ese color. Ahora, ¿cómo es que hay que justificar el por qué se está abusando? Vean, están cargados nuestros investigadores. En el mundo entero, un fiscal y un investigador en el año no deberían de pasar de 50 casos en el año. Y eso ya diría yo, y me estuvieran diciendo mis profesores en Louisiana State, mira, estás poniendo demasiado. Y es cierto, no deberían de pasar de unos 3 casos por mes, 36 en el año. Pero ¿qué sucede acá? 50 casos son los que les pasan al que le va bien en el mes. 600 casos, 200 casos, eso es fácil. ¿Por qué? Porque no tienen el presupuesto para la contratación de nuevos investigadores, no tienen para la contratación de nuevos fiscales, para poder implementar la prueba científica. Vean, la prueba de violación, la prueba madre es la declaración de la persona violada, de la víctima, y se le llama delito de alcoba. Todo lo que tenga que ver con tocamiento sexual, penetración o no, se llama delito de alcoba, y el testigo primordial es la víctima. Hay una situación que se maneja más o menos con los niños, pero eso es internacionalmente. En nuestro país, discúlpenme, hombres y mujeres saben torcer la ley. Por ejemplo, he tenido varios casos de señoras que se dedican a la prostitución y que cuando el cliente no les ha pagado lo que habían acordado, dicen que las violó y los han llevado presos. Me ha tocado en Santa Ana, en Ciudad Arce, me ha tocado en La Libertad, me ha tocado en varios lugares. Entonces, cuando yo voy y hablo con la persona y la veo y le digo al cliente, mire, ¿qué pasó? Y me dicen, esto sucedió. Ya voy y le digo, mire, pero a usted lo que le tienen es una deuda.
por el contrato que tuvo con usted, es una deuda. Sí, me dice, es que mire, habíamos pactado $100 y me da 60. Bueno, entonces se le deben 40. No, hoy van a ser 300 porque yo tengo que hacer esto y esto y que es perfecto. Y luego hacemos un subterfugio legal para poder sacar al fulano, ya no por la violación, sino que por otra situación. Pero ya estuvo en la cárcel y se abusó de la ley. Luego, por ejemplo, no me va a dejar mentir el salvadoreño común, en nuestro país conocemos ciudades, cantones, en donde los papás, para tener un ingreso mayor y mejor, prostituyen a las hijas, desde los 12 años. He visto cómo aquí hay una zona en el área de La Libertad, por ejemplo, que prostituyen mucho a los niños. Y los niños están adiestrados a los 12, 13 años, cuando les hacen la entrevista en la Cámara Kessel, explican que estaban enamorados y dicen, no, es que yo estaba enamorada o enamorado de la fulano o el fulano, así que yo le permití hacer eso. No, era dinero. Y cuando uno hace la investigación, que los jueces no se la quieren avalar, porque hay que, entonces sería investigar al padre y meterlo preso, el juez le presenta a uno y le dice, mire señor juez, y la pobre niña era la prostitutita que tenían en todo el cantón, y los papás lo sabían, y los papás dicen, ahí están las declaraciones que dicen, por ejemplo, esta de una mamá, mi hija dijo estaba enamorada de él la visitaba, yo le dije, don fulano se está metiendo en problemas, 2 años antes, la denuncia fue a los 14 y eso empezó a los 12, ¿qué quiere decir? Que la mamá tuvo conocimiento de la situación de la niña 2 años, y eso es complicidad. Y eso es un delito específico para la madre, pero no los procesan. Entonces, ¿qué sucede? Procesan al tonto que pensó que estábamos en los años 1800 y a la familia no, porque empiezan, no, es que entonces dejamos a 4 niños sin papá, pero entonces dejamos que prostituyan a las demás niñas. Pero ¿y la psicóloga forense no debería de identificar esa mentira, licenciada? Mire. En la Cámara Kessel. Mire. Usted y yo hemos sido compañeros de señores psicólogos y hemos estado juntos en diplomados en donde por el cansancio, y lo mismo, si los fiscales tienen 50 casos, ellos tienen 300, porque es a nivel nacional, o por lo menos para central. ¿Qué sucede? Se aburren tanto de que se fusilan lo que escriben, y entonces ahí tenemos mucha gente que sí es cierto, cometió el delito, pero ahí están los papás, que son los que permitieron eso y no lo identifican. ¿Por qué? Porque no existe una vocación como tal, hay una oportunidad de trabajo. Fíjese que en 1997, de un canal competencia de me entrevistaron y decíamos nosotros que no sacaran los anuncios de la policía como que estábamos en Estados Unidos, sacaban a un cipote poniéndose uniforme de áreas especializadas y decían, ay mira, le decía la novia, pareces un Robocop, y ya la gente se entusiasmaba. No hombre, si esa es mentalidad de Estados Unidos, aquí la bala es de verdad cuando le disparan de allá para acá a uno, ¿verdad? Entonces debemos de entender que tenemos que ayudar. Estos papás deberían de estar detenidos, estarían cumpliendo una pena, y esto es normal en nuestro país. Se necesita para que tengamos psicólogos forenses, psiquiatras forenses. Yo me atrevería a decir que los mejores ya están cansados, o incluso Dios en gloria lo tenga, el mejor del país se llamaba Luis Turcios, ya falleció por COVID. Tuvimos una pérdida terrible en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Lo necesitamos. Usted y yo, por ejemplo, hemos visto nosotros increíblemente, ¿se acuerda usted que hicimos el experimento de la gelatina balística? Vimos cómo penetraba un 22, un 38 y tenía más penetración un 22 que un 38. Y había una claridad científica, una explicación científica. Entonces, se necesita, porque así vamos a cerrar los casos y nadie lo va a poder más que negociar con lo que son la penalidad. Pero la gente que debe estar encarcelada, va a estar encarcelada. Licenciado, quiero agradecerle su participación, el estar siempre presto a atender este llamado, la invitación. Siempre nos bendice con sus consejos, con su enseñanza, con la manera que usted tiene didáctica también de orientar y explicar los temas forenses. ¿Cómo va la academia? Usted está desarrollando siempre un esfuerzo académico. Podremos tener ya noticias en las próximas semanas de cursos, diplomados, que pueda usted estar poniendo a disposición de toda la sociedad salvadoreña.
Sí, primero Dios, vamos a lanzarles ya lo que es el nombre está entre Crime Salvadorian Institute, que es el Instituto Salvadoreño del Crimen, ¿verdad? Pero hay que ponerle en inglés para que sea más bonito y para atraer gente de afuera. Y a usted le hemos invitado a que vaya a estar con nosotros. Vamos a tener lo que son talleres y diplomados específicamente en área balística, que es muy importante, en área de la escena del delito. Tenemos que aprender mucho acerca de las escenas de liberación, de las escenas mixtas, las escenas abiertas, cerradas, etcétera, para que podamos nosotros exigirle a nuestras instituciones que trabajen. Quiero recomendarles, por favor, que vean nuestras plataformas. Ustedes me pueden encontrar como Misael Rivas Hijo, para ver el área de criminología, y les invito también de que, no es porque seamos amigos con él, que vean las plataformas del licenciado Ricardo Sosa. Creo que se están adaptando mucho a las necesidades. Pregúntenle, escríbanle, porque él conoce mucho de estadística de la que nosotros necesitamos. Mi abrazo y el amor de Cristo para ustedes. Así ha sido el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado, notario de la República, docente universitario, experto en balística, criminología, seguridad, editorialista de periódicos impresos y digitales, además gran amigo de este canal, de este programa, docente, el cual también le debo mucho mi formación en temas de criminología y criminalística. Amigos televidentes, llegamos al final de esta edición de Temas y Debates, recordándoles siempre, abrace la vida. El suicidio no es la solución a sus problemas. Lo único que estaría haciendo, si usted quiere tomar esa fatídica decisión, es trasladándole el sufrimiento y la pena a un familiar. Dios le bendiga, el Señor es bueno.